A ver, pueden confirmarme todos que están viendo la pantalla y que me escuchan. ¿Sí? Perfecto. Bueno, les estaba diciendo que hay tres clases de problemas en los cuales habitualmente aplicamos esta técnica. Son los problemas de decisión, donde el objetivo es encontrar una solución posible; los problemas de optimización, donde lo que buscamos es encontrar la mejor de todas las soluciones; y en los problemas de enumeración, que es cuando queremos encontrar todas las soluciones. El caso general que nosotros presentamos en este apunte corresponde al caso del problema de enumeración. Sin embargo, es bastante sencillo adaptarlo para cualquiera de los otros dos enfoques, para las otras dos clases de problemas. ¿De acuerdo? A diferencia de lo que vieron con Matías en algoritmos voraces, esta técnica siempre conduce a una solución óptima, ya que agota todas las posibilidades hasta hallar la solución. Sin embargo, el problema es que suelen ser bastante ineficientes y poseen grandes tiempos de ejecución. La idea, entonces, es que se va a ir construyendo la solución a partir de una serie de decisiones que se van a ir tomando para alcanzar la solución total, en donde en cada decisión el algoritmo tiene que ensayar diferentes opciones, a las que vamos a llamar candidatos, y va a abandonar aquellas que no conducen a una solución válida. La pregunta podría ser: ¿cómo sabemos que una solución es válida? Y bueno, porque llegamos a un punto en el que se tomaron todas las decisiones posibles, es decir, no podemos continuar tomando más decisiones, y el conjunto de decisiones, en definitiva, satisface todas las restricciones del problema. Este gráfico les debería resultar familiar, ya que es un árbol similar a los que hemos trabajado el año pasado en estructuras de datos. ¿Bien? Profe, estás compartiendo el Meet. Debería compartir el Word. ¿Vos decís? Yo creo que Veamos. sí. Ahora que... Yo veo que estás compartiendo el PDF, no sé. Ah, entonces debo estar mal yo. Debe estar vos mal, Matías. ¿El resto me ve bien? Sí, todos vemos ahí la página del Jupyter. Perfecto. Bueno, fíjate, Matías, entonces, ¿dónde estás mirando? Fíjate, Matías, que no lo hayas puesto, no lo hayas fijado en la pantalla de Manuel. Claro. Fíjate en la presentación. Bueno, el esquema general de solución que vamos a utilizar es el siguiente. Vamos a plantear una función recursiva cuya condición de parada va a ser una función que va a evaluar si estamos ante una posible solución. Esta función recursiva va a tener que ir construyendo la solución en cada llamada iterativa. Es decir, podemos visualizarlo como un arreglo o una lista donde cada elemento corresponde a una decisión asociada al problema. Para tomar esta decisión, aparte de la solución o del conjunto de decisiones que forman parte de la solución, tenemos que utilizar un arreglo de datos, que es el origen a partir del cual nosotros evaluamos nuestras opciones. Y el número de decisión que estamos tomando en cada paso, bueno, lo vamos a pasar también a la función recursiva a través del argumento paso. ¿Bien? Si nosotros al evaluar con esta función es solución determinamos de que llegamos a un nodo hoja de ese árbol de posibles soluciones al problema, entonces lo que tenemos que hacer es mostrarle la solución al usuario. Nada más. Si en cambio no alcanzamos una solución, lo que tenemos que hacer es construir las siguientes decisiones. Y esto lo vamos a hacer de manera recursiva. Si vemos la rama del else, que corresponde a nuestra función, ensayar solución, lo que va a hacer es generar una lista de candidatos a través de la función que tiene ese nombre, y luego, para cada uno de los candidatos, va a ensayar una solución. ¿Qué significa ensayar una solución? Tomar un candidato en particular, registrarlo como la solución del paso actual, y entonces llamar recursivamente nuevamente a ensayar solución. Fíjense que
lo que hace es llamar a la función con el siguiente paso. De esta manera, la siguiente llamada recursiva va a volver a evaluar si está ante una solución y si no es así, va a generar el subárbol que corresponde a esa rama del árbol. ¿Bien? El algoritmo implica de que hay que volver atrás. La vuelta atrás ocurre cada vez de que terminamos con una rama. Es decir, cuando alcanzamos un mostrar solución por alguna rama, esa llamada va a volver al punto de su llamada, que es el paso anterior, es decir, antes de incrementarlo en 1. Y entonces, fíjense que esa llamada está dentro de un bucle for, que lo que va a hacer es que ante la siguiente iteración reemplace la decisión del paso actual con el siguiente candidato de mi arreglo de candidatos. ¿Bien? De esta manera vuelve a ensayar una segunda solución posible y va a continuar volviendo atrás y ensayando todas las soluciones hasta que el árbol esté completo. ¿Necesitan aclarar algo de este pequeño trabalengua que les acabo de dar? Si me puede hacer un grafiquito, un dibujito, lo que sea. Volvemos al gráfico anterior. A ver. Tené presente, si lo tenés al PDF abierto, tené presente esta función que está acá. ¿De acuerdo? Si vos mirás este gráfico, la primera llamada a la función recursiva va a estar evaluando la decisión que corresponde a este nodo, el primero. Ah, ustedes no ven el puntero mío, ¿verdad? No, si lo estamos viendo los... ¿Sí se ve? Perfecto. Bien. Entonces, lo que va a ocurrir es que como no es solución, porque estamos en el nodo raíz del árbol, va a ingresar por la alternativa else, es decir, la rama negativa a la pregunta de si es solución. Y ahí va a construir un arreglo de candidatos. Los distintos candidatos son los que aparecerían como burbujas en el segundo nivel. ¿Bien? Acá solamente tenemos uno en este gráfico. Bueno, el proceso se va a repetir, pero cada vez que se repite, llama a la función recursiva indicando un nivel de profundidad mayor. Voy a bajar un poquito. Fíjense la llamada a la función recursiva. Ahí. Profe, ¿el árbol siempre es binario? No, no es binario. Depende del problema. Vos vas a tener tantos subárboles a partir de un nodo como decisiones posibles puedas tomar. En este caso, en este ejemplo, lo más simple es pensarlo como un árbol binario. Pero la verdad es que depende de cada problema. Lo importante es que vos observes que el problema construye el árbol a partir de una serie de candidatos que los va a ir probando uno atrás del otro. Cuando yo termino de explorar un árbol, cuando yo llego al final, al nodo hoja, supongamos que estoy acá en esta cruz, que aparece allí, significa de que mi arreglo de solución está completo. ¿Bien? Entonces, lo puedo procesar como una solución. Es lo que hace la función mostrar solución. ¿Bien? Quizás va a quedar más claro si lo vemos con un ejemplo. ¿Les parece? Bien, pensemos en el siguiente problema, que por supuesto no necesariamente hay que resolverlo por backtracking, pero acá vamos a plantearlo a través del algoritmo general de solución para poder ensayar el método. Consideremos un problema donde, dados una serie de números, queremos encontrar todas las posibles permutaciones. Eso implica de que no hay repetición. Por ejemplo, si tenemos los números 1, 2 y 3, entonces la salida esperada serían las que están como ejemplo. Una posible permutación sería 1, 2 o 3. Otra permutación sería 1, 3 y 2.
otra permutación 2, 1, 3, 2, 3, 1 y así hasta completar las 6 permutaciones posibles. Vamos a ver cómo escribimos entonces las funciones necesarias para escribir nuestra solución por backtracking. Una llamada al pie de página. Yo en el apunte tuve que usar, o usé C++ debido a que la herramienta Jupyter que estoy utilizando no soporta C. Hay que usar C++. Pero el código que yo les envié está adaptado para poderlo utilizar en C. De todas maneras no deberían tener problemas porque la sintaxis y la semántica es exactamente igual. Lo único que cambia es la librería que tengo que incluir. En lugar de ctdio yo estoy incluyendo iostream. Y esto que aparece acá, que es para utilizar el espacio de nombres de la librería que corresponde a las funciones estándar. Y cuando veamos la función mostrar, que en lugar de los printf voy a usar el método que utiliza C++, que es a través de la clase cout. Pero el resto es exactamente igual. De todas maneras, si necesitan alguna aclaración, me paran y lo vemos. Entonces, yo planteé la solución siguiendo una serie de preguntas. Primero, ¿cuál es el conjunto de datos para este problema? Bueno, el conjunto de datos va a estar formado por los números 1, 2 y 3. Y además, necesitamos saber cuándo usamos un valor determinado para una posible solución, ya que tenemos que marcarlo para no volverlo a usar en el subárbol. ¿Sí? Yo no tendría que construir una solución que sea 1, 1, 1. Si yo uso el 1, en la siguiente decisión, mis candidatos tienen que ser 2 o 3. Entonces, de alguna manera yo tengo que registrar que ese 1 ya fue usado. La estrategia que yo les propongo es a través de una estructura, donde vamos a tener dos miembros. Por un lado, el valor, propiamente dicho, y por el otro, un valor entero al que yo llamé usado, que por defecto va a tener el valor de 0. 0 significa que no ha sido usado, y un 1, por ende, significa de que está siendo utilizado. Entonces, vamos a construir nuestro conjunto de datos para el problema, que es un arreglo al que yo llamé números de tipo struct dato-t, a los cuales le asigné los pares 01, 02 y 03. De acuerdo a las reglas para inicialización de estructura, los tres elementos de este arreglo, que son los que están encerrados entre llaves, tienen para el valor 0 para el miembro usado y cambia el valor que recibe en el miembro valor. En el primero va a ser 1, en el segundo va a ser 2 y en el tercero va a ser 3. N es una variable que utilizo para definir la cantidad de elementos que tenemos. ¿Bien? Bueno. ¿Cuáles entonces son soluciones al problema? Lo siguiente que tendríamos que considerar es cómo sé yo que llegué a una solución. En principio, cuando haya elegido 3 números. Dijimos de que tenemos que calcular las permutaciones de 3 números una vez que yo haya tomado 3 decisiones, es decir, que haya elegido 3 veces, yo puedo saber que llegué a una solución. Para esto, mi arreglo de decisiones, al que yo llamo solución, tiene que tener 3 elementos. Y la función de nuestro método general, que se llamaba esSolución, va a necesitar 2 argumentos para saber cuándo alcanzó ese nivel de ejecución. Uno va a ser la cantidad de decisiones que tengo que tomar, que como vimos anteriormente es 3, pero para que la función sea general lo vamos a poner a través de un parámetro. Y paso, que es el número de decisión que en cada llamada recursiva estoy realizando. Cuando paso sea igual a n, es decir, cuando paso sea igual a 3, va a significar de que estamos ante una posible solución. Una vez que nosotros sepamos que estamos ante una posible solución, lo que vamos a tener que hacer es mostrarla. Y esto es lo que les comentaba anteriormente. Este cout que está acá sería equivalente a decir printf posible permutación. Y este de acá abajo sería un printf
porcentual, estos son enteros, de, un espacio, y le vamos a poner solución. El último es una nueva línea, solamente, para que las distintas soluciones no se nos mezclen. Haciendo estas aclaraciones en el medio, podemos pasar a la siguiente pregunta. Si ya sabemos cuándo estamos ante una solución, es decir, cuando el arreglo tiene 3 elementos, el arreglo solución tiene 3 elementos, y ya sabemos cómo mostrar la solución, lo siguiente que tendríamos que saber es cuáles son los candidatos y cómo lo hacemos. Para saber cuáles son los candidatos, yo tengo que considerar que no debo usar aquellos que ya he usado previamente. ¿Y cómo sé si los he usado? Bueno, para eso está el miembro de la estructura llamado usado. En este caso, la función genera lista de candidatos va a recibir un puntero a puntero. ¿Por qué lo hacemos con un puntero a puntero? Porque representa un arreglo, pero yo lo quiero inicializar dentro de la función. Entonces, lo que yo tengo que pasarle es la dirección de memoria del puntero del lugar de la llamada. Es decir, en candidato, lo que voy a hacer es colocar una reserva de memoria que como máximo sé que va a tener n candidatos. Si yo me pusiese en exquisito con esto, podría calcular y decir exactamente cuántos candidatos voy a tener en cada paso. Pero podemos hacerlo de esta manera sin ninguna complicación. Entonces, como yo solamente tengo n números para optar, yo sé que como máximo voy a tener n candidatos, declaro un arreglo dinámico de este tamaño. Luego voy a recorrer mi arreglo de datos y lo que voy a hacer es fijarme si ese dato en particular ya fue usado. Si el dato aún no fue usado, presten atención al operador not, que aparece antes del arreglo. Entonces, lo que tengo que hacer es guardarme el índice de esa decisión, de ese posible candidato, en mi arreglo de candidatos. Si se fijan acá, lo estoy colocando en la posición NC. NC está inicializado en 0. Es decir, la primera vez que yo ejecuto esto y que llego a esta alternativa, lo estoy guardando al valor I, que corresponde al elemento I del arreglo datos, en la primera posición de mi arreglo de candidatos. Al incrementarlo con notación postfija, lo que estoy haciendo es que una vez que yo asigné el elemento I en la posición, supongamos 0 en este caso, del arreglo de candidatos, NC se va a incrementar en 1. Bien, esto es lo mismo a que yo hubiese dicho, lo voy a poner al revés, NC más aquí debajo. Bien, lo que pasa es que haciendo esto, tengo que marcar el bloque de la instrucción de esta manera para que funcione correctamente. Bien, pero es lo mismo. Lo que estoy diciendo es, coloca en la posición actual del arreglo de candidatos el índice del arreglo de datos que tiene el candidato e incrementar la cantidad de candidatos en 1 para registrar de que tenemos al menos un candidato. Esto se va a repetir por cada elemento del arreglo de datos. Y ese va a ser el valor que va a devolver la función según nuestro esquema general. Bien, una vez que tenemos nuestra función para preguntar si es solución, una vez que ya sabemos cómo mostrar la solución y que ya sabemos cómo generar los candidatos, veamos cómo implementamos la función de backtracking. Esta función, que la llamamos ensayar solución de manera recursiva, básicamente va a hacer llamadas a las funciones anteriores. Al ser una función recursiva requiere la condición de parada, que es una pregunta a través de la función eSolución. Fíjense que le estoy pasando a eSolución el paso actual y el valor n que recibo como argumentos. Si alcancé una solución,
voy a llamar a mostrar solución justamente con mi arreglo de soluciones y con la cantidad de elementos que tiene ese arreglo. Y si no, voy a explorar por el lado negativo de la pregunta las posibles soluciones o subárboles que se generan a partir de aquí. Declaro las variables nc y candidato, que es un puntero para almacenar un arreglo de candidatos. Llamo a la función generar lista de candidatos, que dijimos que me va a devolver en el puntero candidato los índices del arreglo de datos que corresponden a mis candidatos, y en nc me va a devolver la cantidad de candidatos que tengo. Entonces, con ese dato yo puedo recorrer el arreglo de candidatos. Fíjense que el for va desde 0 hasta nc. Y lo que voy a hacer es marcar en cada iteración que estoy usando el dato en cuestión. ¿Cuál es el dato que estoy usando? El que está guardado en la posición i del arreglo de candidato. Recuerden que lo que nosotros guardamos son los índices del arreglo de datos que corresponden a los candidatos que tengo que usar. Y lo que hacemos es colocar un 1 para que cuando genere el subárbol a partir de este dato, de esta decisión, se encuentre con esta condición y el dato, el candidato que ya usé, lo omita en el siguiente subarreglo de candidatos. ¿De acuerdo? Con esto lo que estoy haciendo es marcar cuál es el valor que está siendo usado. Por supuesto, si marco que estoy usando ese valor, en este paso lo que tengo que hacer es colocar el valor en la solución que corresponde a ese paso. Y una vez que hice esto, hago la llamada a la función recursiva ensayar solución. Fíjense que le estoy pasando mi arreglo solución, que es el que contiene las decisiones que he tomado hasta ahora, el arreglo de datos, que es el que tiene los números que pueden conformar los candidatos en las siguientes decisiones. Le incremento 1 al número de pasos para decirle que tiene que tomar la siguiente decisión. Si yo no lo incrementaría, siempre estaría intentando tomar la decisión 0. Y la idea es que después de tomar la decisión 0, tome la decisión 1, después la 2 y así sucesivamente. Y finalmente le tengo que pasar n, que es la cantidad total de decisiones, para poder cumplir con el prototipo de la función. Esto se va a repetir de esta manera a través de llamadas recursivas hasta que alcance un nodo hoja. Y en el nodo hoja, una vez que haya mostrado la solución, las llamadas recursivas empiezan a volver hacia atrás. Con cada llamada recursiva que vuelve hacia atrás, lo que va a ocurrir es que tengo que deshacer la decisión que tomé para poder ensayar una posible solución. Es decir, supongamos que yo elegí el número 1 de mi conjunto de datos, lo que tengo que hacer es indicar de que ya no lo estoy usando, para que en la siguiente iteración pueda marcar, lo puedo usar como otro candidato. Eso lo hago volviendo a poner en 0 la bandera que corresponde al usado del candidato actual. ¿Bien? Esto en cada llamada recursiva se va a repetir para cada candidato posible. Una vez que hicimos todo eso, lo único que nos queda es ensayar la solución para el problema que tenemos. Es decir, ejecutarla por primera vez. ¿Cómo lo hacemos? Llamamos a la función ensayar solución, le pasamos el arreglo que inicialmente está vacío, ¿se acuerdan que lo habíamos declarado originalmente? Le pasamos el arreglo de números, que es del tipo struct dato-t, el cual tiene los datos inicializados. Le indicamos el número de paso que estamos evaluando, en este caso el paso 0, y finalmente la cantidad de decisiones que debe tomar. Bien, voy a compartir, es el momento para que ustedes hagan preguntas. Voy a dejar de compartir el navegador y voy a poner el código, que está todo junto, porque acá lo fuimos viendo
de a partecitas. Sería el momento para que ustedes piensen qué es lo que no se entendió y lo revisemos. No sé, cosas. Bueno, acá tenemos el programa que ustedes también tienen, en adjunto al PDF, al documento con la explicación, donde aparece todo junto. Acá ya está adaptado al lenguaje C. Es decir, en lugar de IOStream estamos incluyendo stdio.h y en lugar de los cout directamente están los printf. ¿De acuerdo? Si se fijan, vamos a ver la función principal, que es la que en este caso nos interesa, que es la que quedó un poco desdibujada en todo esto. En la función principal, lo que hacemos es inicializar nuestro arreglo de datos, al que llamamos números, definimos la cantidad de decisiones que quiero tomar, que son 3, el arreglo donde voy a guardar las decisiones, y hago la llamada a la función que corresponde. ¿De acuerdo? Si yo ejecuto esto ahora, me parece que ustedes no lo van a ver. Vamos a ver qué pasa. Efectivamente, ustedes no lo ven. Lo voy a hacer aquí debajo, en la terminal. Denme un segundo. Ustedes pueden estarlo ejecutando en sus casas también. Bien. Allí estoy ejecutando entonces el programa en cuestión. Como pueden ver, el programa nos muestra las posibles permutaciones. ¿Sí? ¿Cómo construyó esta solución? Bueno, fue explorando decisión a decisión. Las dos primeras opciones que tomó, la primera decisión que tomó en el primer candidato fue el valor 1 y después ensayó tomar como segunda decisión el valor 2 y como tercera decisión el valor 3. Una vez que llegó a esa solución y volvió para atrás, ensayó tomar como segunda decisión el valor 3 de los candidatos restantes en lugar del valor 2. Fíjense que como tercera decisión en este caso solamente le quedaba posible decidir tomar el valor 2. Cuando hizo esto, volvió para atrás, tuvo que volver a revisar la primera decisión, ya que para la primera decisión tenía otros dos candidatos, el 2 y el 3. Para el 2 hizo lo propio, en segunda decisión eligió el 1, en tercera decisión eligió el 3, volvió para atrás, eligió el 3 y después el 1, volvió para atrás hasta la primera decisión, eligió el candidato 3, luego en segunda decisión el 1, tercera decisión el 2, volvió para atrás, eligió el 2 y en tercera decisión eligió el 1. Cuando vuelve para atrás, ya no hay más candidatos posibles para la primera decisión, el programa termina. ¿De acuerdo? Ahora sí, ¿alguna pregunta? Cinco, 4. Y ya es tarde para decir si quieren cambiar de causa, chicos. Era una opción esa si estaban abiertas las inscripciones para otra, pero en sí, ¿me puedes volver a explicar un poquito de ensayar la solución un poco? Es decir, ¿La función recursiva? sí. Bien, la vamos a ver en el código, ¿de acuerdo? La función, toda función recursiva, esto ya lo venimos viendo no de backtracking, sino de siempre, tiene que tener, ¿qué cosa? Hay dos cosas fundamentales. Mati, te pregunto a vos. Son el caso base y la vuelta a la llamada, es decir, la Bien. parte del else, y cómo volver a llamar la función. En la parte del else tiene que aparecer una llamada recursiva.
Y el problema se tiene que ir acercando al caso base con cada llamada recursiva. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Fíjate de que tengo un caso base que está encapsulado en una función es-solución, es una pregunta, es-solución. Y lo que hacemos es acercarnos a ese caso base incrementando en 1 el paso de la iteración, de la llamada recursiva. ¿Qué es lo que va a hacer ese caso base? Bueno, va a calcular si es solución a partir del valor de paso. ¿Bien? Si vemos la función es solución, lo único que hace en realidad es validar que sea igual a n, siendo n la cantidad de decisiones que tenía que tomar. Yo lo primero que tengo que tener en claro es cuándo encontré una solución. Dijimos, lo vuelvo a repetir, los problemas de backtracking son aquellos que se pueden construir como un conjunto de decisiones, ¿sí? Donde el conjunto representa la solución total. Yo en cada llamada recursiva lo que tengo que hacer es determinar cuál es la solución, perdón, cuál es la decisión que estoy tomando en ese paso. ¿Bien? Entonces, el parámetro paso va a ser 0, va a ser 1, va a ser 2. Cuando sea 3 significa que es solución. Yo ya ahí dejo de buscar subárboles. Es decir, estoy en un nodo hoja. ¿Bien? ¿Qué es lo particular que tiene esta técnica? Que lo que va a hacer es ensayar todas las posibles decisiones que yo tomaría desde la posición actual. Si yo elijo el valor 1 para el problema en cuestión, las opciones que me van a quedar para ese nodo 1 van a ser 2 y 3. Pero ese 2 y 3 los puedo elegir como segundo o como tercer valor. Y lo que voy a tener que hacer es ensayarlos. No lo voy a escribir en este mismo for. Lo voy a hacer a través de la propiedad recursiva que tiene el método. Es decir, incremento paso en 1 y le paso mi arreglo de decisiones tomadas y el conjunto de datos para que construya los candidatos como subárbol. ¿De acuerdo? Ahora, Sí. ¿cómo hago yo para indicarle a ese subárbol que el valor 1 no lo elija? Porque el valor 1 yo ya lo usé. Bueno, lo que tengo que hacer es de alguna manera marcarlo como usado a ese valor 1. Y eso es lo que estoy haciendo en la línea 40 y en la línea 41. En la línea 41 tomo el valor que corresponde al primer candidato y lo guardo como la decisión que estoy ensayando. Y en la línea 40, es decir, la anterior, pongo un 1 en la variable miembro usado de ese elemento del arreglo de datos. Es decir, cuando yo haga la llamada recursiva ensayar solución, va a recibir un arreglo de datos donde el valor 1, que fue el que yo elegí en esta decisión, va a tener para el miembro usado un valor verdadero, es decir, 1. ¿Bien? Cuando yo vuelva, en el paso que corresponda, que haga el backtracking, la vuelta atrás, y quiera ensayar, por ejemplo, como esta decisión, la número 2, lo que tengo que hacer es habilitar para que los subárboles puedan elegir el 1 como segunda o como tercera decisión. Ok. Eso Perfecto. lo hago volviendo a poner en 0 la variable miembro usado. Ok. ¿Me seguís hasta acá? Sí. Lo que yo no entendía era una parte de cómo utilizaba los otros dos valores, pero bueno, listo, ahí está. Bien. Sí, era parte de eso. La parte, entre comillas, complicada de este método puede estar en la función generar lista de candidatos. ¿Por qué? Y porque es acá donde yo tengo que tener en claro quiénes son mis candidatos en cada ejecución, en cada llamada recursiva. Yo acá podría haber puesto los valores directamente, los valores del arreglo de datos. Sin embargo, tendría que haber marcado acá que ese valor es el que estoy usando y yo podría haber perdido la trazabilidad para desmarcarlo posteriormente. ¿Sí? Lleva un tiempito hasta que uno se da cuenta de estas situaciones. ¿De acuerdo?
Por supuesto, si yo utilizo otras estructuras de datos, esto quizás hasta se simplifica más. ¿Por qué? Porque si yo hubiese decidido que en lugar de que datos fuese un arreglo, fuese una lista, yo acá podría haber hecho un pop de datos y acá haber hecho un push en datos. Y por lo tanto, no hace falta que utilice una bandera usado. Simplemente la lista no lo va a tener cuando haga la llamada recursiva. ¿Bien? Pero eso depende del grado de implementación que nosotros querramos darle a nuestros algoritmos. No hay problema, no. No, sí, ahí me queda un poco mejor. ¿Cómo? No, ya me quedó un poquito más claro porque era como que digo, ¿en qué Bueno, parte de decirlo vuelvo a agarrar? Pero bueno, no hay drama, la vi. perfecto, bueno. Si no hay más preguntas sobre esto, saquen una hoja. No, vamos a ver otro problema. ¿Les parece bien? Sí, queremos ver otro Perfecto para mí. problema. Vuelvo a cambiar la ventana. ¿Volvemos a Júpiter? ¿Están viendo la Wikipedia? Ahora mismo estamos viendo Wikipedia. Bien. El problema que vamos a resolver ahora es el problema de las 8 reinas. ¿Alguno lo conoce? No. Sí, yo la conozco. Bueno, si saben algo, aunque sea un poquitito de ajedrez, la reina es quizás la pieza más poderosa de todas, ya que se puede mover la cantidad de casillas que quiera en cualquier dirección, horizontal, vertical o diagonal. Este problema consiste en colocar una cantidad de reinas en un tablero que tiene la misma cantidad de reinas de lado. 8 reinas significa que tenemos un tablero de lado 8 y que por lo tanto tengo que colocar 8 reinas. Y además, como toda reina, las reinas no soportan la competencia. No les gusta que otras reinas invadan su espacio. Por lo tanto, tenemos que ponerlas de manera tal que no se vean. Y se ven en los sentidos de las direcciones en las que se pueden mover. ¿Bien? Esta página, si lo buscan en internet, el problema de las 8 reinas en la Wikipedia, van a acceder a la misma página. Si se fijan, para resolver este problema emplearemos un esquema de vuelta atrás o backtracking, ya que es la solución más popular o conocida del tema. Por supuesto, aparece la historia sobre cómo se propuso este problema por primera vez como un pasatiempo y aparecen una serie de ejemplos. Se describe el algoritmo de manera general, tranquilos, que lo vamos a ver como lo estamos viendo en clase, no con la anotación que aparece acá. Y finalmente hay una implementación en C++, de nuevo, no se asusten, no es esa la que vamos a ver, y una serie de soluciones. En esta serie de soluciones tenemos para una cantidad de reinas, 8 reinas sería esta fila que está acá, la cantidad de soluciones totales que puedo generar. La primera columna, soluciones distintas, y la segunda columna que dice todas las soluciones es porque si yo giro el tablero de ajedrez hay soluciones que son equivalentes, ¿de acuerdo? Entonces, el distintas solamente considera aquellas soluciones que son distintas, mientras que todas las soluciones considera todas las que se pueden generar. Son variaciones del mismo problema. Voy a volver a compartir ahora el código fuente. De la solución. Antes de eso, vamos a ver esto otro que me parece que por ahí nos ayuda un poquitito más a entender el problema.
Deberían estar viendo una hoja de cálculo, ¿puede ser? Sí, Bueno, ahí tenemos un tablero de ajedrez del lado 8. Mauricio, vos sos el que jugaba al ajedrez, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Bueno, claramente esa solución que aparece ahí, todas las reinas puestas en la última fila, no es válida porque están todas atacándose entre sí. Es decir, si yo coloqué la primera reina en la fila 0, lo voy a anotar acá, entonces la siguiente reina, la de la segunda columna, no debería estar en la fila 0. ¿Podría estar en la fila 1, donde la acabo de colocar? no. No. No, porque la primera reina la está atacando en sentido diagonal. Es decir, recién podría colocarla en la fila 2. ¿De acuerdo? Ahí ya no la está atacando. La siguiente reina, la de la tercera columna, no debería estar en la fila 0. ¿Podría ponerla en la fila 1? No. No. No, porque la segunda La fila reina cuatro. que coloqué la está atacando por la diagonal. Es decir, tengo que cambiarla. La puedo poner en la fila 2. Acá la hacen pelota a la reina entre 2. ¿Sí? Esto ya es una patoteada. Tampoco vale la pena. En la fila 3 la sigue atacando la segunda reina. Vamos a la fila 4. En la fila 4, aparentemente, la reina está tranquila. Vamos con la cuarta reina. ¿La puedo colocar en la fila 1? Sí, Perfectamente. Sí. Porque ninguna de las reinas anteriores la está atacando. Vamos con la siguiente reina, la quinta. ¿La puedo colocar en la fila 2? no. 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 Está siendo atacada por 2 reinas, 3 reinas. ¿La puedo colocar en la fila 3? Sí, Parece que sí. O sea que esa la puedo dejar ahí. Siguiente reina, la sexta. podrías dejarla en la quinta. A ver, si la pongo en la quinta, la primera reina queda con le otra. tira un flechazo y le hace Cierto. pelota. No. Vamos a ponerla en la 6. Ahí, la segunda reina es la que la ataca. Sí. Vamos a ponerlo en la 7. No puede ir tampoco. La tercera reina la ataca. Aparentemente esta no tiene posición válida. Es decir, la combinación que acabo de hacer hasta acá me imposibilita colocar la siguiente reina. ¿De acuerdo? Sí, Sí. sí, sí, entiendo. Perfecto. Lo que yo tengo que hacer es conseguir encontrar en qué filas colocar cada una de estas reinas. ¿Cuáles son los números que corresponden a mi solución? Que me configuran una solución válida. ¿De acuerdo? Ok. Bien. Chicos, necesito algo de feedback. Así que escriban si todavía están despiertos. ¿Cuántas decisiones tengo que tomar? Tiene que tomar 8. Tengo que tomar para un problema de 8 reinas, 8 decisiones en cada paso. ¿Cuáles son mis candidatos en cada paso? La fila. La fila y la. Es decir, Claro, posición de la fila y la porque columna. yo tengo que pensar el número de fila que le voy a asignar a cada reina. Por lo tanto, voy a tener, en principio, 8 candidatos en cada iteración, ¿sí? Para cada decisión que tenga que tomar. ¿Qué es lo que yo tengo que mostrar como solución? Lo dije yo al principio, no vale. El conjunto de números que corresponden a las filas de cada reina, de las 8 reinas. ¿Bien? Bueno, vamos a ver el código de solución del problema. Cambio de nuevo la pantalla.
¿Están viendo el código? Sí, sí se puede ver. Perfecto. Entonces, voy a repetir lo que ustedes me dijeron hasta ahora. Primero, voy a tener que tomar 8 decisiones. N va a ser igual a 8. Y por lo tanto, las decisiones se componen de números que indican el número de fila para cada reina. Si el índice representa la columna, entonces el valor que yo tengo guardado en cada elemento de mi arreglo de solución puede ser el número de fila en la que voy a colocar a cada reina. Voy a tener un arreglo de 8 elementos. Inicialmente yo asumo que ese arreglo va a estar inicializado en 0. La función menset lo que hace es poner en 0 esta cantidad de bytes a partir de esta dirección de memoria. Sería lo mismo que hacer un for y poner 0 en cada elemento, de 0 a 8. La variable soluciones es una variable global que estoy utilizando, vamos a ver más adelante cuando veamos el mostrar solución, para contar el número de soluciones que encontré. Y luego, básicamente, lo que tengo es una forma para mostrar las soluciones, donde imprimo para la columna tal, colocar la reina en tal fila y ahí llamo a backtrack. Backtrack sería nuestra función ensayar solución, según nuestro método general. Y a backtrack lo único que necesito pasarle es el arreglo de soluciones, 0 porque corresponde a la cantidad de decisiones que tomé hasta ahora, y n porque es la cantidad de decisiones que tengo que tomar. Vamos a empezar al revés ahora. Vamos a ver la función backtrack y después vamos a ver cómo se desagregan cada una de las funciones que la componen. Bien. ¿Se acuerdan la función general? Tengo una condición de parada o caso base que hace una llamada a solución. Esa función solución recibe como argumentos paso y n. Dijimos que paso se va a ir incrementando en cada llamada recursiva, aparece acá abajo en la línea 58. Por lo tanto, es muy probable, lo vamos a ver enseguida, que la función solución simplemente valide que llegué a n. Paso es igual a n. Si dice que sí, muestra la solución, si no, tiene que seguir buscando hojas en su árbol. Entonces, por el lado del else, cuando tiene que generar el subárbol, declaro la variable para guardar la cantidad de candidatos y el arreglo de candidatos. Y llamo a la función generar lista de candidatos. En este caso va a ser suficiente con que le pase el puntero a mi arreglo de candidatos y n, que es la cantidad de decisiones posibles que podría tomar en cada caso. ¿Por qué no tengo que pasarle un arreglo de datos? Y bueno, porque ya conocemos cuáles son los posibles candidatos. Las 8 filas. Así que no era necesario incluirlo en este problema. Lo que sí es importante es que la estructura se mantiene. Generar lista de candidatos me va a devolver un valor entero que yo voy a guardar en NC. Y con el bucle for lo que voy a hacer es ensayar cada una de las decisiones. ¿Cómo ensayo cada decisión? Bueno, tomo cada uno de los candidatos y lo coloco como una posible solución en la posición paso, que corresponde a la llamada recursiva actual. Y ese arreglo, solución, es el que le voy a pasar a la siguiente llamada recursiva, incrementando, por supuesto, en 1 el paso en el que estoy evaluando. Fíjense que cuando yo haga el backtrack, la vuelta atrás, cuando yo vuelva de esta llamada recursiva, al iterar, directamente voy a reemplazar la decisión que tomé en este paso actual. Por lo tanto, como mi arreglo de candidatos no depende de ningún otro valor, no hace falta que deshabilite nada. Ese usado que yo usé en el problema anterior, acá no es necesario. Bien, veamos entonces cada una de las funciones qué es lo que tienen que hacer. Vamos para arriba. Generar lista de candidatos.
recibe un puntero a puntero porque yo tengo que hacer la reserva de memoria en el lugar de la llamada, es decir, en el puntero que está en backtrack. Y lo que voy a hacer es estimar que voy a tener siempre 8 candidatos, es decir, n. Luego, como acá no hay ninguna condición que cumplir, yo voy a ensayar todas las posiciones posibles. Lo que voy a hacer es agregar cada una de las filas posibles a mi arreglo de candidatos. Fíjense que estoy aplicando la misma técnica que antes. Incremento con el operador de incremento postfijo la variable nc. Al final de las n iteraciones, lo que hice fue generar todos los candidatos posibles en nc. ¿Bien? Y en candidato, en el arreglo de candidato. Veamos qué es lo que hace. Esta la dejo para el final de postre. ¿Qué es lo que hace de solución? Lo que habíamos dicho. Valida solamente que paso haya alcanzado el valor de n, es decir, que haya tomado n decisiones. Cuando haya alcanzado ese estado de solución, va a llamar a la función mostrar solución. La función mostrar solución, y este es el caso más general de backtracking. En el anterior, en el que les puse, podríamos considerar que hay una poda en las soluciones. Acá estoy explorando todas las soluciones posibles. Lo que vamos a hacer es, antes de mostrar la solución, verificar que la solución sea correcta. Vamos a hacer así. Voy a comentar esto. Disculpen un segundo. Hagamos de cuenta que eso no lo vieron. Directamente imprimo el número de solución, que es esa variable global que se va a ir incrementando en 1. Muestro la posición de la primera reina, es decir, la que ocupa la posición 0 en mi arreglo de soluciones. Y luego con este bucle for voy a iterar por el resto, no desde 0, sino desde 1, porque ya mostré la solución 0. Voy a iterar desde 1 en adelante, mostrando cada una de esas soluciones. Si yo compilo esto y lo ejecuto, el problema se llama nReinas_bt. Fíjense que está explorando, está generando todas las soluciones posibles. No son, ¿cuántas habíamos dicho o habíamos visto que eran posibles en la Wikipedia? 92, si no me equivoco. 12 si consideramos la repetición. Bueno, en realidad son muchas más. Lo que pasa es que muchas de esas soluciones, de esas combinaciones, son combinaciones inválidas, donde las reinas se atacan entre sí. ¿Ven? Por ejemplo, en la solución número 550.052, la reina que ocupa la columna 0 se ataca directamente con la reina que ocupa la columna 2. ¿Bien? Ese tipo de soluciones no las deberíamos considerar, deberíamos filtrarlas. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. El primer filtro, verificar que no haya reinas en la misma fila. Para eso, sabiendo de que cada elemento del arreglo de solución corresponde a un número de fila, lo que voy a hacer es recorrer el arreglo de soluciones, verificando si ya coloqué en esa fila alguna reina. ¿Cómo es eso? Tengo un arreglo al que llamé hay reina en y lo inicialicé en 0 con la función menset, y lo que digo es, si hay reina en esa fila, terminar. Terminar significa que no va a seguir procesando. Fíjense que hace el return de mostrar solución y no imprimió nada. Ahora, si esta condición se evaluó como falsa y no se ejecutó el return, entonces lo que tengo que hacer es poner en esa fila del arreglo hay reina en un 1. Para que la siguiente reina que quiera caer en esta fila evalúe esta condición como verdadera y anule la solución. Veamos cómo validamos
si hay reinas en diagonales. Sabemos que en sentido vertical no va a haber, porque las decisiones que voy tomando corresponden a reinas de columnas distintas. Por lo tanto, lo que me queda por validar es que no haya reinas en las mismas filas y que no hayan reinas que compartan diagonal. ¿Cómo podemos validar que dos reinas, desde un punto de vista matemático, no estén en la misma diagonal? Que donde están ubicadas... No, ¿cómo sería? La fila más 1. La fila más 1 y... ¿Sí? Es decir, de la misma Que fila. la fila sea igual a la columna. O sea, Pero si el índice de la fila sea igual al índice de la columna. Pero no estamos No me trabajando con alcanza matriz. solamente los índices de filas y columnas. Lo que yo tengo que considerar es las pendientes, ¿sí? Si yo tengo la misma diferencia entre filas que entre columnas de dos reinas a las que yo llamo R1 y R2, ¿sí? Esa división me va a dar 1, es decir, son iguales. Si están en 1 significa que están sobre una diagonal. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es validar mi arreglo de soluciones y para cada solución fijarme si la diferencia entre filas y entre columnas es igual. ¿Bien? Lo pueden validar con un cuadernito haciendo los cálculos en este momento sobre el tablero. Recuerden que R1 y R2 representan las columnas. Y lo que hay en solución, en esas posiciones, R1 y R2, representa las filas. Si yo, basta con que no compare la misma reina consigo misma, pero eso lo consigo haciendo que la segunda reina comience de mi arreglo de soluciones una posición más adelante. Entonces comparo todas las reinas contra todas y donde encuentro que dos reinas pertenecen a la misma diagonal, en cualquier sentido, entonces termino con la ejecución. ¿Bien? Con estos cambios que yo acabo de hacer en el algoritmo, vuelvo a compilar, lo vuelvo a ejecutar. Me doy con que tengo 92 soluciones posibles. Que si lo recordamos, en el enunciado de la Wikipedia, en el ejemplo, era la cantidad de soluciones totales que puedo generar para este problema. Si me dan un minutito, habilito la hoja de la hoja de cálculo, y podemos probar para ver que cualquiera de estas, no vamos a probar las 92, pero podemos probar que cualquiera de estas efectivamente funciona. Anótense la última para que vean que no les hago trampa. Tomamos esta. 730256164. La voy a copiar, voy a compartirles la hoja de cálculo. A ver. ¿Están viendo la hoja de cálculo? Sí, sí se ve. Voy a poner los números que copié de la página anterior. Y acá podemos validar de que colocando las reinas en esta posición, la primera no ataca horizontalmente ni en diagonal, la segunda no ataca horizontalmente ni en diagonal a ninguna, la tercera no ataca en diagonal ni horizontal, y así podemos continuar validando que efectivamente coloque todas las reinas en una combinación que cumple con las restricciones del problema. ¿Bien?
Bueno, hasta acá, ¿cómo estamos? Bien, creería. Dios, a ver cómo si... No, sí, bien. Sí, en temas generales se entiende perfectamente el tema, pero ahí ahora cuando nos enfrentemos al ejercicio ya vamos a ver. Bueno, a ver, la idea entonces acá sería, si tienen alguna duda, es el momento de preguntar. Si no, mi sugerencia sería que agarren el enunciado y empiecen a plantear las preguntas que hicimos en la guía y el caso de solución general, el enunciado del trabajo práctico, y lo intentamos encarar entre todos. ¿Qué les parece? Me suena como un plan. ¿Les parece bien? Bueno, Matías Pérez, Aquí estoy. escúchame, para un ratito la grabación, yo lo que voy a hacer es ir a calentar agua para el mate y